capítulo 14, verso 13 y verso 14. Juan capítulo 14, verso 13 y verso 14. Bendito el nombre del Señor. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en él, en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es interesante el momento en que el Señor declara estas palabras. El Señor está dando esta palabra en un momento en que Él está anunciando a sus discípulos que Él va a ser crucificado y que Él va a requerir abandonarlos a ellos para ir al Padre. En ese momento en que Él les da la noticia a sus discípulos, sencillamente los discípulos se turban. Imagínense, los discípulos 3 años con Jesús, de arriba y para abajo con Jesús, y de repente Jesús le está diciendo que a Él lo van a matar, pero que Él va a tener que ir al Padre. Dice el texto en el capítulo 14, verso número 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque produjo turbación el saber que el líder se iba del lado de ellos. Dice la palabra: hiere al pastor y las ovejas se irán de su lugar. Hieran al pastor y las ovejas se van a desperdigar, se van a ir por ahí. Y estaban el pastor en ese momento, que era Jesús, diciéndole a los discípulos: a mí me van a matar. Y Pedro le dice: Señor, no, yo no lo voy a permitir. Él le dijo: Pedro, tú te vas a escandalizar cuando esto ocurra. Y Pedro le dijo: no, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Pero fue Pedro el que lo negó 3 veces antes que el gallo cantara 2. Y sencillamente en ese contexto de la palabra, el Señor le plantea estas palabras a los discípulos y dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Es interesante que cuando Jesús sube al cielo, ya la revelación de Dios a los discípulos no estaba presente. Ya los discípulos tenían que iniciar una nueva etapa en su vida ministerial y en su vida de relación con Dios. Ya los discípulos tenían que tener una comunión con Dios íntima y personal, como la tenemos que tener nosotros hoy en día. Y esa comunión íntima y personal con Dios iba a depender de nuestra comunicación por medio de la oración con el Padre. Si nosotros no nos comunicamos con el Padre, los destinos de Dios para nuestra vida nunca lo vamos a conocer. Y uno de los problemas que está pasando hoy en la iglesia del siglo XXI es que la iglesia del siglo XXI es una iglesia de domingo o de días de semana. Es una iglesia donde la gente va al culto, pero a partir de salir del culto ya no hay una relación de las personas con Dios. Porque estamos viviendo una vida muy express, una vida muy rápida. Tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas. Ya los jóvenes que antes solamente jugaban y iban a la escuela, hoy los jóvenes juegan, trabajan y también tienen que ir a la escuela o tienen que ir a la universidad. Todo el mundo está trabajando sin tiempo. Antes se trabajaba de 8 a 2 de la tarde, ahora todo el mundo trabaja con tiempo ilimitado y sin pago de horas extras. Cada una de las personas estamos viviendo una vida de estrés, una vida de complicación, y no hay tiempo para la relación. De hecho, estamos viviendo en el tiempo de las redes, donde la gente se comunica electrónicamente, pero no físicamente. Estando yo en un restaurante con mi familia, de repente nos miramos todos, porque frente a nosotros había una mesa, pequeñita la mesa, de 5 personas, y habían una familia de 5, 3 hermanas y sus 2 papás. Y resulta que el papá en una se escandaliza porque las hijas, estando frente a frente, se estaban comunicando por WhatsApp.
El padre, al darse cuenta que ella se estaba hablando por WhatsApp, dice, pero esto es una locura. Todo el mundo con la cabeza para abajo, porque sencillamente ellas no podían comunicarse. Estamos en el tiempo de la comunicación electrónica, pero no de la comunicación afectiva. Pero eso no solamente está pasando en el plano social, eso también está pasando en el plano espiritual. Nosotros no estamos teniendo tiempo para dedicarnos a Dios. Nosotros no estamos teniendo tiempo para hablar con Dios. Y nosotros no podemos establecer una relación con alguien si no hablamos con esa persona. Yo recuerdo que cuando comencé a enamorar a mi esposa, nos pasábamos todo el día juntos porque trabajábamos en la misma empresa. Hacíamos trabajo de asesoría juntos, pero cuando salía, ella vivía en Baní y yo vivía en San Cristóbal. Y cuando yo llegaba a Baní, porque en ese tiempo los celulares no eran muy poderosos, en el año 89, 87, los celulares todavía eran para los ricos, todavía no habían celulares, lo que había eran beepers. Y yo recuerdo que yo llegaba a mi casa, y yo llegaba a la casa, y lo hacía tan rápido, yo llegaba muchas veces en 14 minutos desde Baní a San Cristóbal. Cuando la carretera no es la carretera de hoy, porque en la carretera de hoy es fácil hacerlo, pero cuando la carretera era de un solo, yo llamaba a mi esposa y le decía, amor, ¿cómo tú estás? Ven, sal a buscarme que se me pinchó una goma. Pero ya yo estaba en mi casa. Y dice, ¿y dónde tú estás? Digo, en mi casa. Y ella dice, ay, ¿por qué tú me engañas? Pero seguíamos hablando todo un tiempo, porque nadie puede establecer una relación si no hay comunicación. Y eso nos pasa con el Señor. Si nosotros no nos comunicamos con el Señor, no podemos establecer una relación con Él. Por eso es que los secretos de Dios no pueden ser conocidos sino por aquellos que intiman con Dios. Cuando el Señor le dijo a Marta, en el momento en que Marta venía a llamarle la atención al Señor, Marta le dijo al Señor, Señor, pero mira a María, cómo está tirada a tus pies ahí, y yo aquí fajada y trabajando y haciéndolo todo, y ella aquí tirada como una vaga cualquiera. Y Jesús le dijo, Marta, 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 afanada y turbada está, pero María se llevó la mejor parte, la que no se requerirá, le será quitada. ¿Y cuál era esa mejor parte? Esa mejor parte es la de intimar con Dios, en donde Dios nos va a revelar los secretos de su corazón. Esa mejor parte es cuando Dios nos va a enseñar, como dice la palabra, clama a mí y yo te mostraré los secretos. Te mostraré cosas grandes y ocultas que ojos humanos no han podido ver. Si nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor, no vamos a entender el corazón de Dios. Y el Señor dice aquí, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo hará. El Señor está dando la clave de una intimidad con Dios que tenga resultados. Cuando el Señor dice, todo lo que pidieres en mi nombre, es interesante que muchos de nosotros cuando oramos creemos que en el nombre de Jesús es como un cliché, es como una frase mágica que cuando yo la digo, eso que yo digo se establece en un hecho mágico de producción de algo. Y por eso muchos de nosotros oramos, y cuando oramos es obligatorio decir en el nombre de Jesús. Yo me río mucho porque hay un hermano de nuestra iglesia muy amado que cada vez que yo pido algo en el púlpito y no digo en el nombre de Jesús, él desde allá dice en el nombre de Jesús. Porque a veces creemos que decir en el nombre de Jesús es una palabra, un apellido mágico que da un resultado. Pero ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? Es interesante que cuando hablamos de pedir en el nombre de Jesús, más que un cliché, es un símbolo de autoridad.
Cuando hablamos de en el nombre de Jesús, la palabra en el nombre implica por medio del nombre de. O sea que no es una frase que debo decir, sino es un medio por el cual yo debo entrar. Cuando Jesús murió en la cruz y dijo consumado es, dice la Biblia que el velo del templo fue rasgado. ¿Qué implicaba esa expresión en ese momento? Esa expresión implicaba que el velo del templo no podía ser traspasado por ningún humano que no fuera el sumo sacerdote. Porque en el Antiguo Testamento una persona no podía tener una relación con Dios. Y usted dirá, pero pastor, ¿y la gente no oraba? Sí oraba, pero Dios no hablaba con la gente. Solamente hablaban con Dios los profetas y los sacerdotes. Tú podías hablar con Dios y decirle, Señor, esto, pero Dios nunca te iba a responder a ti. Dios le respondía a los profetas y los sacerdotes. Pero cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él estaba crucificado y dijo, consumado es, ese velo que impedía una relación del hombre con Dios se rasgó. Y por eso dice el escritor de Hebreo que ya nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Ya podemos entrar a la presencia de Dios para tener una relación íntima con el Señor, donde Dios me habla y yo le hablo. Ya nosotros por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Ya yo puedo hablar con el Padre y tener una comunicación con Él. Yo hablaba con una persona ahorita y le estaba diciendo, mira, el Espíritu Santo me reveló algo. Estábamos en un lugar ayer y cuando estábamos en ese lugar, yo vi una persona mirando a otra persona. Y el Espíritu me reveló el espíritu de lascivia con que esa persona miraba a la otra. Pero hoy pasó otro evento y yo le dije a una persona relacionada con la otra persona, yo le decía, ten cuidado, cuida a tu amigo porque hay un problema de lascivia y esa persona puede ser peligrosa para él. La persona se quedó, pero yo dudo que ahí hay un problema, yo no creo que eso sea real, eso no puede ser cierto. Y le dijo, mira, habla francamente con él. Tal vez no te diga la verdad. Y esa persona me dijo, no, él me dice la verdad, él es mi amigo, él no me lo va a ocultar. Pasaron media hora en lo que nosotros regresábamos de San Isidro hasta aquí, hasta la iglesia, y la persona me escribe y me dice, realmente tenía el Espíritu Santo razón. Hablé con la persona y me dijo que sí. Porque cuando tú intimas con Dios, Dios te revela los secretos de su corazón. Dios te revela las cosas para que nosotros no fallemos delante de Dios. Dios te va a dar esas cosas grandes y ocultas que nadie te la va a poder quitar. Lo que el Señor estaba diciendo de María es María. A nadie le va a quitar a María las revelaciones que yo le voy a dar. Nadie va a poder quitar de su corazón lo que yo voy a dar, porque no hay una cosa que produzca más gozo en la vida de una persona que es tener la revelación de Dios en su vida. El orar en el nombre de Jesús, el entrar en la presencia de Dios, no solamente un medio, en Él es el medio por el cual vamos a llegar al Padre. Segundo, Dios nos dio su autoridad. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, yo estoy estableciendo la autoridad que a Cristo fue otorgada cuando Él murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dice, porque mi nombre es sobre todo nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que no sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En Mateo capítulo 28,
verso número 15, verso número 16 dice: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. No solamente Cristo nos dio el acceso al Padre, sino que Él transfirió la autoridad que el Padre le dio. Él nos la transfirió a nosotros, para nosotros ir al Padre con la misma autoridad de Cristo. Por eso cuando nosotros oramos, nosotros vamos con la autoridad de Cristo al Padre. Y quiero ilustrarle esto de esta forma. En una ocasión, un amigo mío muy querido como mi hermano recibió una orden de una persona a la que él quiere mucho, que es un hombre de mucho dinero. Este hombre había embargado la propiedad de un señor constancero que había perdido su finca. Y él había comprado esa deuda, esa deuda y a la vez tenía la posesión de esa finca. Y esta persona le dio un poder a mi hermano para que él vaya a tomar posesión de esa finca. Cuando mi hermano llegó a Constanza, él fue a la casa de los anteriores dueños que perdieron la finca y él se presenta donde ellos y le dice: yo vengo en nombre de tal persona, miren el poder que él me ha dado, yo vengo a tomar posesión de la finca. Cuando aquellas personas vieron aquel poder que les había sido dado, sencillamente dijeron: no hay problema, vamos a llevarlo, les vamos a enseñar al capataz, les vamos a enseñar todo, usted tiene toda la autoridad para hacer posesión del lugar. ¿Por qué? Porque él venía en nombre de la persona que había pagado el precio por aquella deuda, por aquella hipoteca que tenía la finca. Asimismo, cuando nosotros vamos al Padre con la autoridad que fue otorgada a nuestro Señor Jesucristo cuando Él en la cruz del Calvario murió para perdonar nuestros pecados. Esa autoridad que asumió Cristo al ser obediente hasta la muerte de cruz, esa autoridad Dios por medio de Jesucristo nos las dejó a nosotros. Por eso cuando yo voy al Padre, yo no voy en mi autoridad. Yo voy en ¿cuál autoridad? Yo voy en la autoridad de Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Pedro iba entrando al templo, cuando él se acercaba al templo, que estaba aquel paralítico allá que le estaba diciendo: dame algo, él le dijo: yo no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te digo, levántate. O sea, con la autoridad que Cristo asumió de darme a mí la autoridad de Él, yo en esa autoridad te digo que te levantes. Cuando nosotros oramos al Padre, nosotros estamos asumiendo la misma autoridad de Cristo. Y número 3, cuando nosotros vamos al Padre en el nombre de Jesús, en el Antiguo Testamento el nombre representaba a la persona. Me explico. Cuando yo daba un nombre, el hombre dice: y porque el que tiene un nombre de alta estima, el nombre te daba la estima, el nombre te representaba tu carácter, representaba un evento que te identificara a ti. Por eso cuando Sarai o Sara le puso nombre a su hijo, le puso Isaac, porque Isaac significaba risa, y risa fue lo que ella hizo cuando Jehová le dijo a ella que iba a tener un hijo. Ella se rió porque tenía 99 años. Y ella dijo: óyeme, yo me reí y mira, estoy embarazada. Y no solamente embarazada, tuve un hijo. Y ella le pone risa, le pone Isaac. Pero cuando Dios le cambió la vida a Jacob, el nombre Jacob significaba el suplantador, el engañador, y Dios le puso Israel, y Israel significaba el soldado de Dios, porque el nombre identificaba el carácter, el nombre identificaba a la persona. Por lo cual cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, estamos diciendo que nuestra oración tiene que estar adecuada al carácter y a la voluntad de Dios.
Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Bendito es el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y verso 12 al 14, perdón. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 al verso 14. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo para que vosotros creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Orar en el nombre de Jesús implica que nuestra oración va a estar conformada al carácter y a la voluntad de Dios. Si permanecéis en mí, dice Juan capítulo 8, verso 32, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Nuestra oración en el nombre de Jesús implica que mi oración no va a tener mi deseo. Por eso dice el apóstol Santiago: pedid y no recibid, porque pedís mal, porque pedid para vuestros deleites, porque pedid para vosotros mismos, porque no piden ustedes conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Si queremos tener una verdadera comunión con el Señor, nosotros debemos entender que nuestro mediador es Jesús. Que nosotros vamos al Señor no porque tenemos la autoridad, sino porque tenemos la autoridad de Dios. Y número 3, debemos ir al Señor entendiendo que no debemos pedir conforme a nuestros deseos, sino conforme a su voluntad. Y usted me dirá: pastor, entonces ¿es errado cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús? No, no es errado decir en el nombre de Jesús, pero no es obligatorio decir. Las grandes oraciones en la Biblia no decían en el nombre de Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 6. La oración que Jesús nos enseñó cuando sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. El Señor dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, no hagáis semejante a los demás, sino vaya sea vuestra oración de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos. ¿Terminó esta oración en el nombre de Jesús? No. No terminó en el nombre de Jesús. No es obligatorio que nuestras oraciones terminen con el cliché en el nombre de Jesús. Ahora, no es un pecado decir, como dijo Pedro, en el nombre de Jesús, pero debemos decirlo con la conciencia clara de lo que estamos planteando, no como una frase mágica que debemos decir cuando estamos orando, sino debe de ser con una conciencia clara de que oramos en el nombre de Jesús porque Él es el medio para nosotros llegar al Padre, porque Él nos ha dado la autoridad para nosotros ir a la presencia de Dios, y porque nosotros debemos pedir conforme a su voluntad. ¿Estamos claros? Pues de ahora en adelante, amado, cuando usted llegue al Padre, entienda por qué usted llega al Padre. Y vamos nosotros a asumir el reto de comunicarnos con Dios, no como una muestra religiosa de salir de nuestras casas asegurados y de dormir asegurados,
Fíjense, los judíos oraban 3 veces al día. Oraban a las 6 de la mañana, oraban al mediodía y oraban a las 6 de la tarde. Nosotros oramos 2 veces al día. Oramos en la mañana para cuando yo salga no me pase un accidente. Y oramos en la noche para que no me dé un infarto y me quede ahí durmiendo en la cama. Usamos la oración como un medio de resguardo, como si fuera aquellos resguardos que nos daban la bruja para que no nos pasara nada. Pero la oración no es un medio para resguardarnos. La oración es un medio para comunicarnos con Dios, para que Dios nos revele los secretos de su corazón, para tener una intimidad con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros poder influir en otros. Y de la única manera que lo podemos hacer es si nosotros vamos al Padre buscando la revelación del corazón de los demás, para nosotros revelar lo sobrenatural de Dios. Cierre sus ojos ahí donde usted está.